Saludos y bienvenidos a esta clase donde trabajaremos la noción de número. Esta clase está inspirada en el escrito de la profesora Gisela Marcano Coello titulado ¿Por qué el número? Si hacemos memoria en nuestra vida escolar y nos remontamos a esas primeras semanas en el jardín de infancia, en el preescolar, allí surge el trabajo con el número. Entonces, justamente este video pretende orientar cómo se forma la noción de número en los niños en su etapa inicial o preescolar. El número es un concepto. Eso quiere decir entonces que es una abstracción. No lo vemos, no lo tocamos, no vemos caminando por la calle o subiendo la montaña un número 3 a un número 5. Insisto, es una abstracción. Y para llegar a esa abstracción es importante el trabajo a nivel concreto, es decir, el niño en su etapa inicial escolar debe trabajar a nivel concreto los conceptos justamente para pasar de esas percepciones que tiene a través de observar, ver, tocar, experimentar, a través de todas esas acciones, él se va a formar una idea concreta de lo que representan los objetos y los procesos y puede transformar esas percepciones muy concretas en conceptos. El número surge de la acción de contar, es decir, surge de una actividad muy concreta. Y todos recordamos la manera como con nuestras manos, nuestros dedos, comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es la manera inicial o el primer contacto que tiene el niño con los números y es el inicio del trabajo con el conjunto de los números naturales. Entonces, por eso es que es tan importante que el niño cuente con los dedos. Después que el niño cuenta con los dedos, comienza a darse cuenta que el número tiene usos diversos. Sirve para cuantificar, para codificar, para medir y describir. Si hablamos de medida, que es uno de los usos más cotidianos, tenemos desde medir la estatura de una persona hasta medir un verso. Todos recordamos la palabra o la expresión, la métrica de los versos e incluso el número de sílabas que tiene una palabra. Cuantificamos todo, codificamos precios de artículos en las tiendas y existen múltiples maneras de describir situaciones a través del número. Todas estas actividades forman parte de la cotidianidad. De manera que el número no solamente es natural, surge de la acción de contar que se da de manera muy natural en los niños, sino que también el número es social. El número sirve para comunicarnos. También es un concepto básico en las ciencias y en la tecnología. Y no solamente forma parte de un lenguaje que es cotidiano, a través del cual expresamos diferentes cantidades y números constantemente, sino también el número forma parte del lenguaje de la ciencia y la tecnología. Todo se puede expresar en números o a través de los números. Y a pesar de ser un concepto, insisto, natural que surge del conteo, que es una actividad
cotidiana, muy natural en los niños, ese concepto debe aprenderse. Y es allí donde la escuela tiene que saber, en este caso los docentes tienen que saber cuál es el proceso que deben propiciar para que el niño aprenda el concepto de número. Entonces, en este punto vale hacernos la pregunta, ¿cómo llegamos al concepto de número? Es aquí donde Jean Piaget nos aporta muchas ideas para justamente llegar al concepto de número. Para Piaget, el concepto de número se logra a través de dos procesos, que es que el niño comprenda el número cardinal, es decir, comprenda ese conteo natural del 1, 2, 3, 4, 5, 6, y también que comprenda el número ordinal, es decir, que también el niño entienda que los números sirven para ordenar cosas, objetos, procesos, y en este sentido es cuando el niño habla de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Insisto, según Piaget, para llegar entonces al concepto de número, el niño debe comprender el número cardinal y el número ordinal. Y son dos procesos que se dan en paralelo. Y como todo proceso, pues tiene fases o tiene etapas, que es la que vamos a comentar a continuación. Para comprender el proceso que toma comprender el número cardinal, es importante puntualizar de entrada qué significa eso de la conservación de las cantidades discontinuas. En primer lugar, ¿qué es una cantidad discontinua? Para eso lo vamos a ver en un ejemplo, pero de manera general, si tenemos un conjunto formado por ciertos elementos y se pueden contar cada uno de esos elementos, allí, como vemos los elementos por separados, estamos hablando de cantidades discontinuas, no están pegadas, no son continuas las partes. Por ejemplo, cuando tenemos el instrumento de medida, el centímetro, allí vemos los centímetros pegados unos al lado del otro, o sea, y eso es lo que me constituye el metro o el metro y medio, que es la cinta métrica. Ahí vemos cantidades continuas. En este caso, vamos a ver cantidades discontinuas. Y hablamos de conservación porque ellas no van a cambiar, se van a conservar en el proceso que vamos a seguir en cada una de las etapas que toma formar la idea del número cardinal. Entonces comencemos con la correspondencia biunívoca y recíproca. Observen en pantalla que tenemos dos conjuntos, un conjunto de pelotas azules y un conjunto de círculos anaranjados. Entonces, el niño comienza por observar que hay dos conjuntos de objetos, tal cual como los mencionamos, el de las pelotas y el de los círculos. Y en un segundo momento, el niño cuenta los objetos que hay en cada conjunto. Se da cuenta que hay 8 pelotas azules, las cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E igualmente cuenta los círculos anaranjados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en un tercer momento, el niño se da cuenta que a cada pelota le corresponde un círculo o viceversa. Es decir, por cada pelota le corresponde uno y solo un círculo. A eso se refiere la correspondencia biunívoca.
Y es recíproca porque también a cada círculo le corresponde uno y solamente una pelota. Es la asociación entonces que tenemos aquí en este tema. Después que el niño logra la correspondencia bionívoca, pasa a otro proceso un poco más complejo, que es el de la correspondencia término a término. Fíjense que aquí hay dos conjuntos, el de los floreros y el de las flores. Entonces el niño observa las cualidades, es decir, las características de los objetos, que hay jarrones, que son azules, que son floreros, y las flores, en este caso, que son rosas, que tienen hojas, que son color rojo, etc. En un segundo momento, entonces el niño establece una relación entre los objetos y allí este es un momento muy importante porque el niño de alguna manera define esa relación, la relación flor-florero, rosa-florero. Y entonces se da cuenta al definir esa relación que cada flor va en un florero o que a cada flor le corresponde un florero. Y por eso es término a término, es decir, un florero, una flor o una flor, un florero. Después viene el intercambio de uno con uno y la misma palabra intercambio lo dice todo, es decir, el niño va a cambiar un objeto por otro. Entonces se da cuenta que por cada moneda obtiene una chupeta, por ejemplo, en este caso. De alguna manera, esta acción ya está vinculada con el comprar, con el vender, es una acción cotidiana que el niño comienza a darle sentido a los números o a las cantidades en la vida cotidiana. Insisto, el niño se da cuenta que da una moneda y recibe una chupeta. Entonces, cuando pasa por esos tres procesos de la correspondencia biunívoca y recíproca, la correspondencia término a término y el intercambio de uno con uno, podemos decir que el niño comprende lo que es un número cardinal y es capaz de contar conscientemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este proceso de la comprensión del número cardinal, insisto, se da en paralelo con otro proceso, que es la formación de la noción del número ordinal que veremos en las próximas pantallas. Fíjense, este proceso comienza con una correspondencia, pero una correspondencia serial cualitativa. Recordemos lo que significa tener una serie o lo que significa seriar objetos. Entonces, en esta correspondencia serial cualitativa, el niño se da cuenta de que hay un maletín para cada persona y que además hay diferentes tamaños, tanto en los maletines como en las personas. ¿Por qué es una correspondencia serial cualitativa? Y le pongo el acento aquí en la palabra cualitativa, porque es importante que el niño se dé cuenta las cualidades de los objetos que tiene dos series de objetos, es decir, personas y maletines, pero que además se da cuenta de la cualidad que hay en cada una de esas series. Es decir, que hay tamaño, en este caso, en los maletines, diferentes tamaños en los maletines y diferentes tamaños en las personas. A eso es lo que le llamamos correspondencia serial cualitativa. Fíjense que aquí no hay orden todavía, pero se da cuenta de que hay diferentes tamaños. Entonces, en un segundo momento se da la correspondencia ordinal y aquí el orden es importante. ¿Por qué? El niño se da cuenta de que es más fácil ordenar una de las series para saber el maletín que le corresponde a cada persona. Entonces, por ejemplo, él ordena los maletines de mayor a menor tamaño y en función de esa serie ordena la otra. Es decir,
las personas de mayor a menor tamaño y establece la correspondencia de la persona grande con el maletín grande, la persona mediana con el maletín mediano y la persona pequeña con el maletín más pequeño. A eso se refiere la correspondencia ordinal. Hay correspondencia entre las dos series de objetos, pero además hay un orden en cada serie. Veamos en la próxima pantalla la relación de transitividad. La relación de transitividad la voy a explicar a través de ejemplos para definirla al final, porque es una relación matemática muy importante que la voy a plantear a nivel abstracto, ¿ok? Pero para comenzar y para comprender esta relación de transitividad, voy a poner ejemplos. En el primer momento, el niño se da cuenta de que si la manzana roja es más grande que la manzana verde y la manzana verde es más grande que la manzana amarilla, entonces la manzana roja es más grande que la manzana amarilla. Vean el orden. En este caso estoy trabajando tamaño, del más grande al más pequeño. Puedo colocar otro ejemplo como el siguiente. Tengo frutas y si la toronja es más preferida que la cereza y la cereza es más preferida que la manzana, entonces la toronja es más preferida que la manzana. Aquí estoy trabajando algo más subjetivo, que es el gusto por una fruta, pero entonces, bueno, me gusta más una fruta que otra o prefiero más una fruta que otra. Y vean allí también entonces el orden de mayor preferencia a menor preferencia y comparo los extremos. Pero además también puedo hacerlo con las edades de las personas. Por ejemplo, si Mariana es mayor que Natalia y Natalia es mayor que Cristian, entonces concluyo que Mariana es mayor que Cristian. Entonces fíjense que aquí estoy comparando edades de personas, las estoy de alguna manera organizando de mayor a menor y puedo establecer la relación de la primera persona con la tercera persona en función de las edades. En conclusión, para definir esta relación de transitividad, en términos matemáticos, uno dice que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces se concluye que A es mayor que C. Aquí A, B y C pueden ser objetos que yo esté comparando por tamaño, objetos que yo esté comparando de acuerdo al gusto o al interés o a la preferencia por ellos, o también estoy comparando números, como en este caso las edades de las personas. Bien, cuando el niño es capaz de hacer cosas como esta, que sería de una alta dificultad, pero tiene que lograrlo a nivel de preescolar o educación inicial, entonces puedo decir que el niño ya comprende la noción de número ordinal, es decir, es capaz de ordenar objetos de mayor a menor o de menor a mayor. Finalmente, entonces, recapitulando, el concepto de número se logra comprendiendo el número cardinal y el número ordinal. Y esta comprensión de estas dos nociones se logra a través de dos procesos que se van dando en paralelo. Es decir, yo debo trabajar entonces, si soy maestra de preescolar, de educación inicial, debo trabajar ambos procesos simultáneamente con actividades diarias en el aula con los niños. Eso me va a permitir desarrollar ese pensamiento inicial lógico-matemático que le permita al niño tener el concepto de número en su cabeza. Y gracias a ese concepto
podemos evolucionar y podemos pasar a trabajar las operaciones aditivas y multiplicativas que son propias de la escuela primaria. Como siempre, comparto con ustedes las referencias que utilizo para hacer las presentaciones, en este caso un material del CENAMEC, y allí en ese material conseguimos justamente el escrito de la profesora Gisela Marcano titulado ¿Por qué el número? Espero sus preguntas, observaciones y reflexiones.